Una primera charla con Rubén Arechiga Robles del canal de Política y Trabajo y Carlos Guillén Soriano del SUTIN, conversando sobre la trayectoria de lucha de Antonio Gershenson Tafeló, quien además de ser físico, se destacó como dirigente sindical. Cambia el rigor científico con el compromiso social. Muy buen día, estamos aquí en las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y recibimos a nuestro buen amigo Rubén Arechiga de Política y Trabajo. Además, pues un viejo luchador social que viene que desde hace 50 años más o menos, Más o menos. más o menos, y realmente, personalmente nos conocemos hace poco tiempo, pero hay mucho pasado en común. Y pues hoy queremos recordar a un compañero, a alguien que recientemente dejó este mundo y que tuvo mucho que ver con este sindicato, que tuvo mucho que ver con la insurgencia obrera, que tuvo mucho que ver con algunos de nosotros, el compañero Antonio Gerstenson Tafelo. Y bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Yo creo que Toño, junto con muchos otros compañeros del SUTIN y de otros lados, han jugado un papel muy importante en el sindicalismo mexicano. Quizás, seguramente podríamos casi afirmar que los 70 es la decena de años más intensa con respecto a las movilizaciones sindicales en este país. Algunas triunfaron, otras no tanto, pero incluso particularmente lo que tenía que ver con la tendencia democrática, Carlos, te acordarás, ante la inexistencia de un partido obrero, la Declaración de Guadalajara jugó el papel por parte de la tendencia democrática para enarbolar un proyecto nacionalista popular de la mayor importancia. Así es. Y ahora, habría que irnos un poquito atrás. Y me parece que mucho de lo que explica la tendencia democrática, de lo que explica la insurgencia obrera, es la década anterior, los 60. ¿Y qué pasa en los 60? Me parece que es una década profundamente revolucionaria Mm. y en todos los aspectos. Y antes, hasta los 50 y los 40, pues había en la izquierda mundial una posición única prácticamente, una posición hegemónica que era la posición del Partido Comunista de la Unión Soviética. La soviética, claro. Lo que decían los soviéticos era la palabra de la izquierda en el mundo. Claro, siempre hubo posiciones pequeñas, minoritarias, distintas, pues, pero básicamente era la posición del PECUS la que predominaba. Y sin embargo, fines de los 50, principios de los 60, se dan algunos hechos importantes. Uno es la ruptura chino-soviética. Claro. Y en América Latina, la irrupción de la Revolución Cubana. Entonces, me parece que es un momento, principios de los 60, cuando la presencia del Partido Comunista Chino, con una posición ya muy distinta a la soviética, empieza a atraer y a atraer mucho. Y en particular en el caso de América Latina, la presencia cubana. Un movimiento revolucionario, un movimiento que no se define como comunista, como de izquierda radical, marxista, leninista en el principio, sin embargo, un movimiento nacionalista que atrae mucho. Entonces, principios de los 60, perdón, se da esta diferenciación y me parece que es un momento en que a nivel mundial surge una gran cantidad de grupos de izquierda, lo que algunos llamaron la época de los grupúsculos. Pero esto es en términos políticos, pero decíamos también, me parece que es un momento revolucionario en toda la vida. Es el momento en que el rock, por ejemplo,
el rock sufre también transformaciones. Surge en los 50, pero en los 50 fue rápidamente jalado por, sin rezarle por supuesto ningún mérito a Elvis Presley, pero era una imagen del blanquito, bien Ah, portado, etcétera, pues el decente. el decente, sí. Y en los 60 surgen los greñudos, los revolucionarios, surgen los Beatles, los Rolling Stones, con una posición muy, muy distinta a la de Elvis El blues Presley. blanco, que después comentó El algo sobre... blues blanco, sí. Bueno, cuando vienen los Rolling Stones a Estados Unidos, cuando llegan a América, llegan preguntando por los bluesistas. No los conocían. Eran conocidos en ciertos círculos. Pero también es el momento de la minifalda. Claro. Cuando las faldas se acortan y las melenas crecen. Es el momento en que pues la poesía, la música en todo el mundo, particularmente en México, tienen grandes transformaciones. Es los tiempos de Javier Solís, de la Sonora Santanera, los momentos de Buñuel, Claro. etcétera, pues, de Alcoriza, momentos de transformación revolucionaria de la sociedad. Entonces, en ese contexto, me parece, es natural que surjan revolucionarios y que surjan posiciones de izquierda. Malcolm X, Malcolm X, Luther King, Luther King, este, Angela Davis. Angela Davis. Y en el sureste asiático, Vietnam, Sí. Vietnam, los vietnamitas, decía Carlos Puebla, que los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes. Y los vietnamitas les pusieron una derrota a dos ejércitos imperiales fenomenales, al francés y Ya. al gringo. La ¿Sí? primera derrota de Estados La Unidos. primera derrota del ejército gringo. Entonces, en ese momento, pues hay grandes transformaciones en la izquierda, y en ese momento es cuando se desarrollan muchas posiciones revolucionarias. Y yo la verdad no tengo muchos elementos sobre esa etapa, pero tengo entendido que Antonio, desde 1959, algunos compañeros han comentado, está participando en la izquierda. Y Antonio es parte de uno de estos tantos grupos, el movimiento de izquierda revolucionaria espartaquista estudiantil, que tiene planteamientos distintos, radicalmente distintos, a los del entonces todavía dominante Partido Comunista Mexicano. Que ni dominaba casi nada, la verdad. ¿Sí? Y por otro lado, hay alguien que tampoco podemos dejar de mencionar, y particularmente nosotros, pues, Víctor Rico Galán. Claro. Víctor Rico Galán, pues yo creo que desde un primer momento, o casi desde el primer momento, tiene una relación muy estrecha con la Revolución Cubana. Y esto lo influye enormemente. Víctor Rico Galán es un periodista nacido en España, que desde su llegada como parte de los niños refugiados españoles, su llegada a México, la llegada a Nueva York. Nueva York. Víctor Rico, el niño, 11, 12 años, da su primer discurso llegando a Estados Unidos, y en México pues se integra plenamente a a la vida en este país. Es periodista, escribe Siempre siempre en sucesos, sucesos. Política, Claro. ¿sí? Pues una de sus participaciones importantes, muchos artículos, pues, pero algo que seguramente tuvo mucho que ver en toda su trayectoria y su definición, es el reportaje que hace del asalto al cuartel de Ciudad Madero. Madera, claro. Sí,
O sea, no es simplemente una nota de nota roja, ni mucho menos, pues, sino es un análisis que hace. Y esto tiene mucho que ver con... Pero además fue el único periodista que pudo entrevistar a gente de ese colectivo. Así es. Sí, o sea, ya tenía prestigio, reconocimiento, pues de la izquierda naciente que andaba por todos lados en este país, ¿no? Sí. Ahora, pues es un momento en que decíamos la Revolución Cubana atrae mucho y hay muchos compañeros que deciden que esa es la vía, que la vía armada y o hay que tomar las armas o hay que prepararse para tomarlas. Claro. Y pues ahí hay algunos que caen antes de alguna acción armada, pues caen a la cárcel porque ya se estaban preparando para ello y en la cárcel pues terminan su preparación, hay coincidencias y ahí precisamente es donde Antonio y Víctor se conocen. No sé si haya habido algún contacto previo. Antonio participa en el entonces, nada que ver con el que siguió, con el mismo nombre, Partido Mexicano de los Trabajadores, Ujú. y una organización que en protesta por el asesinato del Che en Bolivia, pues plantean eh, una acción ante la embajada de Bolivia, pues cae Antonio en la cárcel y Víctor participaba también un nombre que después se repite, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, preparándose ideológica y militarmente para acciones futuras y caen. Y en la cárcel pues les toca ver el movimiento estudiantil, les toca, bueno, el movimiento estudiantil en México, Y en el el mundo. francés y en el mundo, la guerrilla en Bolivia, las incursiones del Che en África, todo eso lo analizan. Fíjate que la relación Víctor-Toño es indisoluble. No es que sean la cara de una misma moneda, pero no se puede entender lo uno sin lo otro. Yo recuerdo, por ejemplo, nunca lo supe de manera directa por Toño o por Víctor, pues que Toño tuvo que ver con la fundación del SUTIN en 1964. Es decir, ya tenía una cercanía al movimiento sindical, pues pequeño burgués, voy a hablar de alguna manera. Bueno, perdón, aquí, perdón que te Sí, sí, sí. interrumpa, pero para quienes nos ven, seguramente no lo sabrán, pero Rubén le tocó visitarlos en la cárcel. Sí, claro. Sí, entonces, estamos hablando ante un testigo de primera, ante un testigo del momento, pues. Tuvimos el privilegio. Sí. Sí, incluso una cuestión menor que comento. El 68 lo pasé yo como miles de estudiantes y de jóvenes, ¿no? No fui una figura importante, no tenía conciencia. Y la verdad es de que lo que me abrió los ojos fue la cercanía, el acercamiento pues, casual de alguna manera con el grupo de Víctor Ricobelán, ¿no? Esa experiencia es inolvidable. Eso sí me marcó. Lo otro no tanto. Hay que reconocerlo, ¿no? Pero regreso a esto de Toño, que tiene que ver con que ya él apuntaba en una perspectiva sindical no necesariamente obrera, porque, bueno, el SUTIN no tenía, bueno, seguramente había obreros, pero la mayoría eran gente especializada en física, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto incluso del que tú hablabas a propósito de China y de Cuba, Carlos. La revolución china no es una revolución proletaria, se apoya fundamentalmente el campesinado. El sujeto revolucionario formulado por Marx no aparece en China, ¿no? Pero tampoco en la Revolución Cubana, ¿sí? Es un movimiento de clase media, pequeño burguesa, como muy bien lo dijiste, originalmente eran nacionalistas, incluso seguidores de Cárdenas en alguna medida. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y luego... Bueno, del Cárdenas, hay que decirlo, que en algún momento planteó su disposición a tomar las armas Claro. para ir a defender la Revolución Cubana. O sea, no era el político de palabra, Claro. era el de acción.
Sí, y prácticamente lo secuestraron para que no fuera Ujú. el gobierno federal, ¿no? Bueno, entonces hay un conjunto de procesos en donde jóvenes y clases medias, pequeño burgués, mejor le decimos, se van radicalizando, ¿no? Toño no sabemos exactamente cómo fue, pero sí sabemos de Rolf Meiners. Webner, ¿no? Sí. Un compañero dirigente del movimiento médico en los 60, ¿sí? Y bueno, es que trabajaban, pues ya como trabajadores, no tenían su consultorio, etcétera, etcétera, y padecían lo mismo que sucede con trabajadores de ese estilo, no importa que no estén produciendo riqueza, ¿no? Sí. Pero hay muchas más cosas que suceden con respecto a esto. Los movimientos juveniles de los 60, como bien lo decías, es una radicalización de jóvenes y que apuntan en la perspectiva de la proletarización. O sea, Malcolm X, que medio comentamos hace rato, pues era un padrote originalmente, ¿no? ¿Cómo se radicaliza? No nos importa. Se radicaliza y hasta pierde la vida en esa lucha, ¿no? Pero en muchos otros lados, pues se dan fenómenos interesantes a propósito de la proletarización, de que estamos padeciendo finalmente el capitalismo en su expresión pues más salvaje en esos momentos, ahora está mucho peor. Y recordemos, ¿no? Pues los grupos armados en América Latina, ¿no? Te acordarás, ¿no? Que Víctor decía, pues es que los Tupamaros son excepcionales técnicamente, pero Virtuosos sí, de la guerrilla. pero ni idea tienen de lo que es hacer la revolución, ¿no? No tenían proyecto, no tenían programa nacional popular. Reformistas con fusil, decía. Sí. Entonces, en este contexto es en el que aparece Toño y muchos más. Y no es una caracterización despectiva con respecto a Toño, sino es una generación en donde empezamos a radicalizarnos porque empezamos a padecer cosas que no suponíamos. Muchos pensábamos antes de radicalizarnos que si estudiábamos nos iba a ir muy bien. Y sí es cierto, para muchos, pero antes que nosotros, porque después ya se complicó. Bueno, aquí entre paréntesis, no podemos desligar la historia del Sutín. El Sutín precisamente surge el 8 de septiembre de 1964 en ese contexto. Entonces, siendo un sindicato en el cual pues no había de origen formación política y sindical, sí nace en un movimiento, en un momento revolucionario y con gente con preparación. Entonces me parece que no es ninguna casualidad que el joven Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Nuclear naciera rechazando ser integrado a la FETSE, naciera con un espíritu democrático y de lucha, que después se vendría a complementar con el contacto con los electricistas que venían de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de Comunicaciones Eléctricas. Pero bueno, es otra parte, yo creo, muy ligada. No podemos separar nucleares, Antonio, claro. Víctor Rico, la insurgencia de esos años. Sí, y en la lógica, pues, de la producción que conocemos como textos de Toño, ¿no? Pues tiene que ver con ese colectivo que nació en la cárcel, que por cierto era Toño, era Rolf, era Luis Enrique del Toro y Víctor, ¿no? Pero ese núcleo fue fundamental incluso en esa crujía, Carlos, porque resulta que Víctor organizó la comuna ahí, y la comuna se organizaban para preparar la comida, etcétera, etcétera, y también para un círculo de estudios, ¿no? Víctor yo creo que tenía una mini biblioteca, pero importantísima dentro de la cárcel, ¿no? Inge, su esposa, le llevaba libros y había formas por la vía de la mamá de Toño de meter cosas, ¿no? Libros y libros. Y ahí él formó, pues, algunos textos fundamentales con respecto al desarrollo del capitalismo en México y el 1 de mayo y el bonapartismo en México, de donde se origina la Revolución Interrumpida. Sí, la de Gili. Sí. Que Gili creo que hasta finales del siglo pasado le dio el agradecimiento a Víctor de que cooperó, ¿no? Pero bueno, es una historia diferente. Pero lo fundamental es de que era la única crujía
que tenía discusiones políticas profundas, en serio, con respecto al país, los problemas que estaban pasando, etcétera, etcétera. Y además, en la lógica de Víctor, y que después lo socializó contigo, conmigo, con Tony y con muchas más gentes, él planteaba cosas como la siguiente. A ver, en este país hay cosas muy interesantes. La Constitución del 17, que era la más avanzada del mundo, pero no se aplicaba. Quien medio la aplicó fue Cárdenas. Bien. Eso marcó finalmente, institucionalmente, al Estado mexicano, ¿no? Con cosas como la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social, la llamada educación socialista en aquella época, que era una contradicción, pero bueno, no importa, etcétera, etcétera. Y lo que decía Víctor, ante la incapacidad de las izquierdas, no estoy seguro si decía de las izquierdas, pero bueno, no importa tanto, pero fundamentalmente porque los partidos comunistas hacían lo que quería la Unión Soviética y la Unión Soviética no quería enfrentarse con Estados Unidos. Lo que va a suceder ante un auge del movimiento social es que van a reaparecer las posiciones cardenistas, las posiciones nacionalistas, que apuntan a una perspectiva interesante porque incluso son los únicos que tienen fuerzas para negar la propiedad privada de algunas cosas. O sea, y Estados Unidos comprendía muy bien eso. No le preocupaban los partidos comunistas, le preocupaban más los nacionalistas, porque apuntaban en la perspectiva de negar la propiedad privada. No es casualidad la respuesta, por ejemplo, ante Jacob Arbenz en Guatemala, pues, Claro. que por cierto, de allá venía en lo inmediato Gili. Adolfo, claro. Sí. No es casualidad la reacción ante el gobierno brasileño, pues, en fin, ellos eran el peligro, no tanto por lo que fueran en sí, sino por la perspectiva que habrían. Algo que ya, pues desde principios del siglo había planteado un hindú, Sí, Roy. Mahendranath Sí. Roy. Yo me muero de la risa cuando las izquierdas en este país todavía hablan de lo chafa que fue el nacionalismo revolucionario. No saben